Hola, hola, es Pablo con el canal El Buda que Ayuda y el día de hoy quiero hablar acerca del tema de los problemas. Muy a menudo tenemos un acercamiento tradicional a cómo resolver nuestros problemas y hoy quiero comparar ese acercamiento tradicional al acercamiento más budista de cómo acercarnos a nuestros problemas y lograr una resolución quizás más permanente, quizás más profunda. Para empezar con el tema, podemos describir de dónde surgen los problemas y cómo típicamente los tratamos de resolver de forma tradicional. Entonces, de forma tradicional pudiéramos definir el problema como una situación en la cual nos vemos cara a cara con una persona, con un ambiente, con un lugar, con una situación que está causándonos un desbalance emocional y un desbalance también mental. Pongámoslo así de forma muy genérica. Y aquí es donde viene algo muy importante, porque luego, al haber definido así un problema, por definición vamos a buscar la solución al problema de forma mental y de forma emocional. En otras palabras, nuestra solución a los problemas va a ser dictada por la forma en la cual nosotros definimos qué es un problema, en primer lugar. Entonces, en la forma tradicional de resolver problemas, y si hacemos un poquito de autorreflexión de cómo los platicamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, típicamente vamos a empezar a discutir, ya sea interna o externamente, acerca del tema. Vamos a tratar de analizarlo, vamos a tratar de poner los hechos sobre la mesa, decir, bueno, esta persona me está hablando de esta manera o se está comportando de cierta forma, dijo esto y esto y esto, hizo tal cosa, esto sucedió en tal momento. Y vamos a también a empezar como a describir o tratar de asociarnos con las emociones que sentimos al respecto. Decir, bueno, me sentí muy enojado, me sentí frustrado, me sentí triste, me sentí quizá molesto. Y una vez tenemos todos estos supuestos hechos sobre la mesa, empezamos a tratar de analizar cuál es el mejor curso de acción. Y el curso de acción puede ser retirarnos de la situación, retirarnos y no tener contacto con esa persona. El curso de acción puede ser tratar de convencer a esa persona de que actúe de una forma diferente o tomar acción respecto a una situación que necesita ser resuelta. Siempre va a haber un cierto curso de acción respecto al problema. Y es muy a menudo el caso que vamos a tratar de analizar tanto como sea posible para llegar a una conclusión correcta. Y nuestro curso de acción rara vez va a ser neutral en el sentido de simplemente no hacer nada. Siempre va a tomar un yin o yang, en el sentido de que nos vamos a retirar o vamos a ir al ataque, por así decirlo, ¿no? Esos van a ser nuestros típicos cursos de acción. Nunca va a ser un curso de acción de simplemente dejar las cosas tal cual cuando se trata de un problema. Y habiendo descrito de forma bastante genérica la forma tradicional de ver los problemas y de atacarlos o de retirarlos, podemos pasar a ver la forma en la cual el budismo describe lo que está sucediendo. Y tal como dije al principio del video, nosotros vamos a actuar literalmente por definición. En otras palabras, la forma en que nosotros definimos lo que es un problema va a conllevar el curso de acción que tomamos. Entonces es interesante saber cómo es que el budista define el problema. El budista, que ha atravesado por un proceso de cultivación de la mente, ha llegado a la conclusión, y es una conclusión que no es una conclusión lógica, ni siquiera es una conclusión
experimental, sino es una conclusión viva, por así decirlo, que la dualidad de el yo versus el otro es una dualidad que en realidad no existe, es una ilusión mental. Y si vemos la forma tradicional de definir los problemas, nos vamos a dar cuenta que esa forma tradicional está basada en una separación, en un yo individual versus el otro, o versus el mundo, o versus el medio ambiente en el que me encuentro. Y entonces el budista, a través de haber refinado su lucidez, de haber clarificado su mente, llega a la conclusión de que el ego y que la individualidad separada es simplemente una ilusión. Y por lo tanto, los problemas no pueden ser solucionados con esas mismas bases. ¿Cuáles son las bases que utiliza el budismo para solucionar entonces los problemas? Bueno, tenemos una palabra muy importante en el lenguaje budista que es viveka. Viveka significa clarificar. Y a lo que nos referimos con eso es, típicamente cuando tenemos una situación, la situación es una situación compuesta de varios elementos que están todos mezclados o entremezclados. Y cuando todos esos elementos están mezclados, es muy difícil clarificar o hacer algo acerca de la situación que sea algo permanente y que sea algo que realmente resuelva las cosas. Entonces, ¿cuáles son los elementos que típicamente se mezclan en una situación? Tenemos sensaciones físicas, tenemos sensaciones emocionales, tenemos sensaciones mentales, y todas estas están atadas a una sensación del yo. Una sensación que dice mí mismo. Y lo que el budista ha llegado a descubrir es que nosotros podemos sentir cosas en el cuerpo. Se pueden sentir, hay sensaciones en el cuerpo, de las emociones, de la mente, pero la que es verdaderamente problemática es la sensación del yo. La sensación que dice, todas estas otras me están sucediendo a mí, o le están sucediendo a un cierto mí. Y ese cierto mí no existe en la realidad, es simplemente una sensación mental, pero es una sensación muy sutil, es una sensación muy convincente y es una sensación que está siendo experimentada de forma implícita. En otras palabras, si bien el sentido del yo es nada más un sentido, tal como el sentido del olfato o el sentido del tacto, esos sentidos de olfato y tacto son sentidos que son relativamente explícitos, pero el sentido del yo es un sentido implícito, está detrás, es el fantasma detrás de tus ojos, por así decirlo, aquel que ve para afuera. Y cuando buscamos ese yo no existe, pero es un yo muy convincente y es un yo o es un sentido mental que se atribuye a sí mismo las sensaciones que son generadas por el problema. En otras palabras, surge un problema y en paralelo a ese problema surge un supuesto yo al cual el problema le está sucediendo. Ese supuesto yo, los budistas han descubierto, es la causa del problema, de hecho, porque es la causa de la aparente separación de yo versus el mundo o versus el otro. Ahora, todo este tipo de conocimiento es algo que un budista no le puede imponer a una persona que no ha atravesado en ese proceso de clarificación y en ese proceso de disolución del yo. ¿Por qué? Porque simplemente decirle a alguien que tiene un problema, oye, no tienes un problema porque no tienes yo, o no tienes verdadero ser, por así decirlo, al final no resuelve nada. Esta realización de lo que le llaman en inglés el no self o el no hay un yo, es una realización que es
el resultado de un proceso de cultivación mental. Por lo tanto, si no se ha llevado ese proceso, realmente decirle a alguien que no hay problema porque no hay yo, no ayuda para nada, y de hecho es algo bastante cruel, sino de hecho un tanto tóxico y narcisista, ¿no? Y es algo que se ve mucho en círculos de espiritualidad moderna, decir no, o sea, no tienes yo y por lo tanto tus problemas son falsos. No, esa es una verdad, pero es una verdad que debe ser realizada a través de un proceso. Y entonces, el proceso de clarificación mental es un proceso que se realiza a través de las prácticas de yoga, como las posturas, prácticas que nos hacen o nos ayudan a integrarnos con nuestro cuerpo, práctica de meditación, prácticas de respiración, en las cuales nosotros logramos modular nuestro sistema nervioso para que se vuelva más estable, y con esa estabilidad entramos a explorar factores más sutiles de nuestra mente para empezar a separar todo aquello que aparenta ser yo, pero al final es simplemente sensaciones mentales. En tradiciones de budismo zen se habla de los historiales de la espada Taya. Y la espada Taya es una espada mítica que tiene filo infinito. Y como tiene filo infinito, puede cortar a través del tiempo y el espacio. Es una espada que, cuando se refieren a ella, dicen que puede cortar demonios en 6 direcciones, 10,000 millas alrededor. En otras palabras, una mente refinada es capaz no solo de ver con claridad el estrés físico, mental y emocional que nos causa un problema, sino que una mente refinada es capaz de ver el aparente yo que surge y cortarlo de raíz. Y por lo tanto la refinación de la mente es primaria en el budismo, porque solo es a través de esa refinación que podemos cortar los supuestos yo a los cuales les están sucediendo los problemas. Este es un tema que he estado explorando muy a detalle esta semana en mi propio trabajo personal, porque muy a menudo nos vemos atrapados en la noción que a través de meditación y budismo vamos a resolver nuestros problemas, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es, a través de clarificación, darnos cuenta que el yo al cual el problema le está sucediendo es un yo que realmente no existe. Y una vez ese yo es cortado de raíz, el árbol completo del problema desaparece. Así que, como siempre, curioso en escuchar sus comentarios aquí en YouTube, así que compártenlos. Y como siempre, si creen que estos son temas que pueden beneficiar a familiares y amigos, entonces compartir el video es muy motivante para mí y también ayuda a difundir este tipo de información. Así que regresaré pronto con otros videos. Mañana salgo de viaje para Guatemala, así que quizás voy a hacer nuevos videos desde Guatemala, del tipo que hago cuando voy manejando hacia pueblecitos pintorescos por allá. Y nos vemos pronto en el próximo video. Saludos y chao.